Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerles con nosotros. Yo quiero esta vez solamente permitirme felicitar de corazón a todos los maestros por esa noble labor en la enseñanza. Felicitamos, digo, de corazón a todos los maestros. Les agradecemos todo lo que hacen. Bien sabemos que el desarrollo de los pueblos está fundamentalmente en la educación. Les animamos a seguir en esa gran tarea y decirle que Dios les va a pagar. Y encomendamos al Señor también a todos los maestros difuntos. Y ahora quiero darles la palabra para los que desean hacer alguna pregunta. Con mucho gusto contestaremos. Emilio Corea, El Noticiero. Monseñor, buenos días. Hay varios temas realmente que quisiéramos conocer su postura, ya que no ha habido conferencia de prensa en estos días. De entrada, al final, el presidente de la República parece que, si se quiere llamar así, le va a tomar la palabra en el sentido del incremento al salario mínimo. Él ha observado este incremento que se había aprobado por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. ¿Cómo recibe esto usted? Porque el tema va a seguir siendo discutido y usted fue uno de los críticos que decía que no llenaba sus expectativas el incremento que se había generado. Le agradezco la pregunta. Ciertamente, bueno, a mí me agrada, ciertamente me agrada que el señor presidente sea de esa opinión y que vete el acuerdo al que se llegó. El motivo es de justicia, justicia social. Yo hablaba la vez pasada de los salarios mínimos, la tabla de salarios mínimos que tenemos. En realidad es más que preocupante, más que ridícula, diría yo. ¿Cuánto cuesta la canasta básica? ¿Y cuánto es el salario mínimo? Primero, nosotros tenemos 9 salarios mínimos diferenciados, cosa que tampoco es justo. Debería ser un solo salario mínimo, porque lo demás es exclusión social. Tan sencillo como eso. Porque está usted trabajando en el campo va a ganar menos. ¿Está de acuerdo entonces usted con la propuesta del gobierno de 300 en lo urbano y 250 en lo rural? No, yo decía la otra vez que para mí $300 es muy poco aún, es muy poco. Pero que si esa es la propuesta y si eso es lo más que se puede dar, que se dé a todos. Mire, le voy a decir cómo está el salario mínimo en el campo. Los que menos ganan son los de algodón, 98.70 al mes. Usted me dirá que ahora casi no cultivamos algodón. Está bien, pero de todos modos ese es el salario mínimo para ellos. No llegan a $100. Luego, los beneficios, o antes de eso, en la agricultura, 118.20. Ese es el salario mínimo para un mes de trabajo. Después, en los ingenios, 124. Pero la zafra, la cosecha de caña, 109.20. La cosecha de café, 129. Quienes más ganan, o por lo menos el salario más grande, es para el comercio, 251.70. Y la industria, 246.60. ¿Cómo se puede vivir, me pregunto, ganando solamente $98.70? Y si ahora se le aumentan, porque como es proporcional a lo que usted gana el aumento, entonces, ¿cuánto se le va a aumentar? Quizás 8 centavos a estas personas. No puede ser, no es justo.
Yo estoy abierto a todas las opiniones y es parte del juego democrático, y entiendo que algunos no estén de acuerdo conmigo y que me objeten que cuál es el estudio económico que yo he hecho, cuáles son los referentes intelectuales o demás para hacer esta exigencia. Nosotros estamos con la gente. Nosotros convivimos con los que están sufriendo y que no hayan cómo hacer para sostener su familia. Esa es la realidad. ¿De qué sirven los estudios si no se toca la realidad de fondo? No es necesario anteojos, se ha dicho, para lo que está a la vista, lo que es evidente. No se puede vivir con ese salario. Y mire usted, compare con los países vecinos. Honduras tiene un salario mínimo arriba de los $350 al mes. Y Guatemala un poco más todavía. Por supuesto que están arriba de $350 en Guatemala. Ya no digamos Costa Rica, que tiene un nivel más alto que nosotros. Entonces, $300 a mí me parece muy poco. Es cuestión de justicia. Veamos cuánto produce la empresa, cuántas son las ganancias. Y entonces, ¿por qué al trabajador se le va a pagar tan poco? No es justo. El Papa se ha pronunciado fuertemente y ha dicho que es pecado mortal, y lo decíamos la vez pasada, el no pagar lo justo a los trabajadores, y que solo se va a adquirir el perdón con la restitución, decía él, y mucha oración, mucha penitencia. Y lo dice preocupado el Papa en su afán de pastor, y yo me uno a ese sentir del Papa. Es cuestión de justicia, pero si somos un país cristiano, en su mayoría católica, entonces es necesario que tomemos atención a esto. De lo contrario, estamos creando, lo ha dicho el Papa, una esclavitud moderna, porque la persona no puede salir adelante así, vive esclavizada. Y yo añadía de que una economía de esta manera, de subsistencia, en vez de ser progresiva, retrocede, y el país así no avanza, vamos a una mayor pobreza. Ahora, también es cierto que aumentar los salarios no significa aumentar los precios. Ese es un juego injusto, inmoral también, que el que produce aumenta los precios porque ahora aumentó los salarios. Tampoco significa quitar el personal. Y ahora vamos a dejar sin trabajo en la empresa a la mitad porque aumentó el salario. Eso no es justo, no puede ser. Tienen que haber normativas, leyes que aseguren la estabilidad de los trabajadores, pero también un salario justo. ¿Y por qué esa tabla de 9 salarios? Yo no sé si hay en otro país una diferenciación así de salarios, tantos, 9 salarios distintos, donde el máximo es de 251 y el mínimo es de $98 al mes. ¿Por qué no unificarlos? El trabajador del campo tiene necesidad también de subsistir con dignidad. No puede subsistir con $98. Y yo le aseguro, como yo dije la otra vez, que yo soy del campo y conozco cuál es el trabajo allá. Le voy a decir que es muy duro, más difícil que en la oficina, que en el comercio y que en la fábrica. La zafra de caña es muy dura. Y también la milpa, etcétera. Dicho sea de paso, habría que pensar en subsidios para la agricultura, estímulos. Nuestros trabajadores en la agricultura no ganan nada prácticamente porque tienen que pagar los insumos muy caros y al final el producto de su cosecha no vale nada. Todos son juegos de exclusión, donde vamos marginando y excluyendo al más pobre, al que no puede defenderse, al que no tiene oportunidad ni siquiera de hablar. Por eso es que yo levanto la voz, porque es de justicia. Si ellos no pueden hablar, alguien tiene que hacerlo.
Pero además le diré que esta es la manera de salir adelante todos, porque de otra forma vienen los resentimientos sociales, las luchas de clase y todo que ya hemos vivido y que no deberíamos volver al pasado. El problema de salarios bajos en este país no es nuevo. Es una cosa muy antigua y es lo que ha provocado incluso la guerra civil. Yo la vez pasada citaba a Monseñor Alfonso Belloso y Sánchez, que él vivió, mejor, él fue el arzobispo de 1926 a 1936. Entonces, en esa década de los últimos años, de los años 20, él pidió que el salario mínimo fuera justo y no se le hizo caso. Y en 1932 vino el levantamiento de Feliciano Ama y los indígenas. En el fondo era eso. Y la guerra que hemos tenido, también en el fondo estaba eso. Y entonces yo hago un llamado a la reflexión, a la conciencia, a que vayamos a fondo. Yo estoy de acuerdo en que sea vetado ese acuerdo al que se llegó, porque es injusto, pero ojalá que ahora se discuta y se llegue a una decisión más justa. Yo no soy ciertamente un técnico para decirle cuánto debe ser. Yo solo digo que con menos de 300 es imposible vivir con dignidad. Monseñor, una última pregunta de mi parte. Esta semana el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, anunciaba un programa, una iniciativa, una medida que va a impulsar, que forma parte del programa Jóvenes con Todo, y va en el sentido de entregarle dinero a jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como ninis. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que esta es una medida preventiva para sacar a los vagos, textualmente lo dijo él, el ministro Cáceres, y darles una alternativa de vida. ¿Qué piensa usted de esto? O sea, ¿está a favor de que el gobierno entregue plata a jóvenes que ni estudian ni trabajan, monseñor? Vea, cuando se ha suscitado esta discusión, a mí me complace que haya toda la discusión para que se ponga atención al fenómeno. Ciertamente el gobierno ha tomado medidas de represión del crimen y eso nadie niega que es conveniente hacerlo, pero aparejado a esas medidas deberían haber también medidas efectivas de prevención y de inserción social para estas personas involucradas o con peligro de involucrarse en el fenómeno de las pandillas. Y a eso se le ha puesto poca determinación. Me parece que este proyecto de ayudar a estos jóvenes que ni estudian ni trabajan pretende eso. Y desde ese punto de vista yo diría que es positivo que el gobierno esté pensando en efectivamente ocuparse de estos jóvenes antes de que lleguen a una situación delictiva. Pero la forma hay que pensarlo bien. No basta hacer cosas buenas, sino que deben hacerse bien las cosas buenas. De lo contrario, pueden tener un efecto negativo. Y aquí viene la reacción de la comunidad, que me parece tiene razón al decir que si se va a premiar al que no estudia ni trabaja, con esto no le favorecemos. Tal vez sea porque el gobierno no ha explicado con detalle cuál es propiamente el proyecto, según tengo entendido. Yo no conozco, sinceramente, cuál es el proyecto propiamente dicho, con sus detalles, pero yo creo que la discusión es favorable, repito, desde el punto de vista que ya nos estamos preguntando qué es lo que se tiene que hacer. He escuchado a muchas personas que dicen que lo que tenemos que hacer con los jóvenes es darles oportunidad de superación.
darles espacio y oportunidad de becas, de formación y también de capacitación para el trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es aquello que todo el mundo lo dice, aquel adagio antiguo que no basta dar un pescado, sino enseñar a pescar. En definitiva, es así. Y estos proyectos son muy caros, en realidad. La inversión que tiene que hacerse en este aspecto social es muy costosa, pero es necesaria. Entonces, yo no me pondría, como dijéramos, no condenaría la iniciativa, sino más bien diría que se analice bien la iniciativa para que efectivamente ayude a los jóvenes. Comparto el temor que muchos tienen, que si se da dinero solo por dárselo, seguramente o muy probablemente no iba a ayudar. Esperamos que esos fondos se canalicen bien. Yo creo que lo más importante es la educación, pero también las fuentes de trabajo, la capacitación. Debemos trabajar en eso. Perdón, monseñor, para fines de audio y de comprensión, lo que pasa es que de repente se entiende por un lado que usted dice sí ve con buenos ojos y por el otro dice hay que analizar. No sé si podría ser un poco más específico en su pronunciamiento, porque en sus primeras palabras decía sí veo positivo esto y al final de su intervención decía hay que analizar, no basta solo con entregar pescado. Le agradezco que me dé la oportunidad de clarificar las ideas, porque las ideas no muchas veces son tan claras, como los fenómenos no son tan claros. Y hay que analizarlo a fondo, es un problema complejo. Yo lo que he querido decirle es que sin duda esta iniciativa es buena, porque todo el trabajo social que se tiene que hacer como iniciativa, qué bien, y debe hacerse. Y ojalá se invirtiera mucho para cambiar el estilo de vida, no solo de los jóvenes, también de los adultos en esta zona empobrecida. Lo venimos diciendo. Entonces, en principio diríamos, a mí me parece bien que haya una preocupación social efectiva, no solo ese proyecto, muchos más, que le cambiemos la forma de vivir a las personas que están en esas zonas más pobres, que coinciden con ser más violentas. Ahora, la forma de hacerlo, hay que hacer el análisis conveniente para tomar la decisión pertinente. O sea, yo no estoy de acuerdo tampoco en que si se le va a dar el dinero a una persona porque no trabaja y porque no estudia. Estoy de acuerdo en eso con los que juzgan que eso no resolvería el problema. Estoy de acuerdo, porque en la sociedad consumista en la que estamos, si a usted le dan, o a mí, o a cualquiera, un dinero regalado, entonces inmediatamente ya está la propaganda de comprar un celular y lo que usted quiera, por no decir otras cosas. Y no nos beneficia. Por eso habría que pensar a fondo de qué manera la ayuda sería efectiva y ojalá fuera en la dirección de formación, ya sea de manera académica o en talleres de trabajo y abriendo oportunidades también. Me gusta eso que las universidades se han abierto a todos los jóvenes de cualquier lugar que posiblemente están en peligro en su formación, con la iniciativa de don Alejandro Guzmán. Yo felicito mucho esa iniciativa. Y ojalá que se abran también toda la sociedad para apoyar a estas personas, nos integremos en un esfuerzo genuino y que el gobierno como gobierno haga esfuerzos en esta dirección es necesario, debe hacerlo. No solo reprimir el crimen, sino que también tiene que haber programas sociales de superación. Pero eso no significa que se dé el dinero así porque sí. Porque si el mensaje es que le vamos a dar dinero al que no estudia ni trabaja, entonces podría malentenderse que para obtener dinero
hay que no estudiar ni trabajar, que es lo que muchos han dicho, y me parece que tienen razón. Entonces no sé si queda claro o no, pero yo sí estoy diciendo que debe trabajarse en esa dirección, pero hacerlo bien, que no basta hacer algo que en principio es bueno si no se hace bien, la forma en que se haga, para que se cuide que en definitiva aquella inversión va a ser una inversión buena, que va a fructificar. Pero enhorabuena, me parece que el plan de El Salvador Seguro va en esta dirección y sin embargo no se han podido implementar todas las iniciativas que allí se sugieren. ¿Por qué? Por cuestión económica. Entonces, ojalá que sí, que se trabaje en eso, pero que las cosas se hagan bien. No sé si me explico, pero esa es mi idea, es mi manera de pensar. Y de veras auguro que hayan muchos programas en ese sentido, pero que sean programas efectivos, que ayuden verdaderamente a la sociedad. Helen Llanes, Diario El Mundo. Buenos días, Monseñor. Continuando con la pregunta que hizo el compañero sobre la entrega o el aporte económico que el gobierno piensa dar a jóvenes que no tienen recursos para formarse, ¿cree usted que esta iniciativa ayudará a cerrar el círculo de la violencia y a que los jóvenes no ingresen a una pandilla? Vea, las iniciativas, los proyectos, los planes y todas las actividades que se deben hacer en este sentido son muchas. El problema es complejo y no creo yo que una actividad, por buena que sea, lleve a solucionar el problema, pero sí contribuye si se hace bien. El hecho que estemos pensando, yo esto es lo que quiero expresar, que el hecho que estemos pensando en la manera de ayudar a estos jóvenes que no tienen oportunidad de salir adelante, que son personas buenas, que todavía no tienen una vinculación con el crimen, y que el gobierno esté pensando en ayudarles, destinar un fondo para ellos o la ayuda internacional, etcétera. Eso es bueno. Eso es bueno. Incluso la discusión que se ha suscitado. Yo siempre he escuchado, aún a los que no están de acuerdo con la actividad, que sugieren que, sin embargo, ayudarles para su estudio sí es bueno. Entonces, yo vería la problemática, como he dicho otras veces, un poquito desde lo alto, sin quererme meter en la discusión, porque puede que eso no ayude, que yo me sume a un bando o al otro. Entonces, hacemos una discusión más grande. Yo quisiera estar un poquito desprendido de la problemática para decir, mira, está bien, qué bueno que se está preocupando el gobierno y la sociedad y que está abriendo espacios y que está pensando en un fondo. Hasta allí, bien. Ahora, la forma, eso, como dicen en mi cantón, son otros 5 pesos. Allí hay que afinar más las cosas. Y bueno, la forma en que se deben hacer las cosas, ese es otro capítulo. Porque no basta querer hacer algo bueno si no se hace bien. No se consigue la finalidad. Por eso yo no vería que se expresan mal los que dicen que darle dinero a alguien solo porque no trabaja ni estudia no es conveniente. Pero sin embargo, hacer lo que se debe hacer por estos jóvenes no es solo una obra buena, sino necesaria, justa. Y la sociedad tiene la obligación, moral, de abrirse, de preocuparse por ellos. Y yo he ido un par de veces a La Campanera, por ejemplo, que me ha invitado don Alejandro Guzmán, y he conocido a los muchachos que están estudiando en las distintas universidades, y me ha conmovido, sinceramente, ver jóvenes buenos
jóvenes que tienen todo el deseo de salir adelante y que agradecen que la universidad les abrió las puertas. Porque fíjese que a veces a uno no le quieren abrir la puerta solo porque viene de esos lugares. Y eso es injusto porque están luchando por hacer bien las cosas. Y en ese sentido, si vamos a coger un dinerito y lo optimizamos para que estos jóvenes se formen mejor, estupendo, es lo que tiene que hacerse. Pero si se da una ayudita y no le seguimos no seguimos la pista, ¿a dónde va a parar esa ayudita? Y va a parar a la cantina, va a parar, entonces no estamos haciendo nada, Por eso yo digo que, y quizás es compleja mi respuesta, pero es que el fenómeno es complejo, que yo sí estoy a favor, yo aplaudo que se piense en los muchachos y que se les ayude, pero que no basta eso. La segunda parte es que veamos de qué forma. Cualquiera me puede decir, pero es que usted no conoce, tú no conoces, ¿de qué forma estamos pensando? Bueno, que lo den a conocer, que lo demos a conocer, que lo den a conocer para que la sociedad esté confiada, consciente de que aquellos fondos se van a ocupar para algo bueno. Y yo creo que eso sí es justo y es un deber, no solo del gobierno, sino de la sociedad. Debemos tener una actitud abierta, incluso para aquellos que ya pagaron sus crímenes, si es que los cometieron, y la sociedad tiene que recibirlos, si ya no están en aquella actitud de crimen, quieren incorporarse, en fin. Entonces, el que se esté discutiendo esto a mí me agrada, porque lo más negativo es invisibilizar el fenómeno y dejar que las cosas marchen. Ver un gobierno preocupado por dar respuesta a esto ya es positivo, yo lo veo así. Lo que no significa que con eso basta, no, hay que ver de qué manera. Y ojalá que todos estén de acuerdo en esto que yo estoy diciendo, no porque lo digo yo, sino por el bien de los jóvenes, y que no estemos tanto en la pregunta estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque nos va a armar una discusión que no nos va a llevar a nada. Lo que urge es solucionar el problema de estos jóvenes. Muchas gracias. Eso es todo. Pues muchísimas gracias, muy amables. Pasen buen domingo.